Ahora me complace presentarles a Germán Madroñer, de Colombia. Él es CEO de Basis SAS y Mecadiseños Ingeniería SAS, entrenador y consultor del sistema de producción Toyota, experto en productividad y estrategia. El tema de su charla es las herramientas administrativas de esta nueva era. Bienvenido, Germán. Muy buenas tardes. Confírmame si el sonido se escucha bien. Sí, Germán, se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este congreso, a esta parte de este congreso. Voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Perdón. Listo. Ok. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Quiero empezar definiendo por qué elegí este nombre para este segmento. Se llama Herramientas Administrativas de la Nueva Era. Para ello me gustaría aclararles la palabra herramienta, primero, que es un conjunto de instrumentos que se utilizan para desempeñar un oficio o un trabajo determinado. Una herramienta, así como un carpintero tiene sus herramientas, un administrador, un gerente, un director, un jefe, en cualquier área donde se encuentre, debe tener herramientas. ¿Por qué de la nueva era? Les defino era. Dice un periodo en la historia de una civilización o de una sociedad que se caracteriza por un nuevo orden de cosas y que generalmente comienza con un suceso importante o notable. Yo creo que con esa definición a todos nos queda claro pues que estamos en una nueva era, ¿no es cierto? Bien, el objetivo de este segmento que les quiero presentar, les quiero dar a conocer para un puesto de trabajo cualquiera, cómo estandarizarlo, cómo gestionarlo y cómo supervisarlo a través de unas herramientas del sistema de producción de Toyota. Pongo la palabra básico ahí entre paréntesis, pero no básico de trivial, de simple, sino básico de fundamental, de principio. Así, la empresa Basis se basa en principios. De hecho, la palabra basis viene de fundamento. Entonces, una vez entendido este objetivo, les quiero mostrar, dar un contexto de cómo veníamos para que ustedes puedan entender a través de nuestra propia realidad o de lo que vivimos como empresa, cómo implementamos estas herramientas en nuestro propio proceso y les pueda servir a ustedes de ejemplo para que adopten algunas de ellas en su propio proceso. Bien, nuestro producto, nosotros como empresa somos una empresa que hacemos que otras empresas sean más competitivas. Nosotros trabajamos en los sistemas de gestión, dándoles un poco de contexto para abordar el tema. Los distintos sistemas de producción, sistemas de calidad, estrategia, ingeniería de producto y de proceso, los trabajamos a través del sistema industrial, que es como las máquinas, los elementos físicos, los flujos de producción, etcétera, y el sistema de management, que es como el sistema de gobierno. Veníamos bastante bien, más de 60 empresas impactadas, con más de 20.000 empleados desde el 2015. Veníamos bastante bien mejorándole la productividad a estas empresas. Nuestras ventas iban subiendo bastante, muy bien. Desde el 2015 al 2019 habíamos tenido una condición alta de ventas. Triplicamos y cuadruplicamos las ventas año tras año. Y de pronto nos enfrentamos a lo que todos ustedes se enfrentaron. Al ser nosotros una empresa de consultoría y nuestros miembros de equipo teníamos una oficina, no podíamos ir a la oficina como todos ustedes, no podíamos ir a atender a las empresas como todos ustedes, tampoco nuestros entrenamientos, nosotros entrenamos supervisores de plantas de producción, no podíamos ir porque estos entrenamientos eran presenciales. Nuestro proceso se basa en acompañamiento a estas personas uno a uno. Los clientes estaban asustados, preocupados, en incertidumbre y en general todos aquellos problemas que ustedes realmente ya
vivieron, y todos hemos vivido de una u otra manera, sorteado mejor, unos mejor que otros, pues los tuvimos nosotros. Y lo que tuvimos que hacer es hacer lo que hacemos, aplicar lo que sabemos hacer. Nosotros somos especialistas en el sistema de producción Toyota y es lo que les quiero mostrar, cómo aplicar Toyota a cualquier cosa, a un sistema administrativo, a una empresa de servicio como lo somos nosotros, o a una empresa de producción. Y aquí les quiero dar un pequeño resumen, de pronto 45 minutos se puede quedar corto, pero voy a buscar crear el tiempo para que ustedes puedan llevarse la mayor cantidad de información con un interés genuino de que puedan aplicar algo de esto y ayudarles a que puedan mejorar algunos de sus procesos. Bien, ¿cómo estaba nuestro sistema? Definamos un poquito sistema. Cuando uno habla de un sistema, debe medirse ese sistema, esa interacción de esos procesos. En ese momento, cuando apenas uno inicia una organización, pues hay un sistema inestable porque las personas no están entrenadas, porque no tienen su rol definido, porque hay diferentes estándares que no existen o no se cumplen. Entonces, los indicadores, por ejemplo, si hablamos de Q de calidad, en inglés de quality para calidad, costo, producción o servicio, a veces te va bien, otras veces no te va bien, independiente, hay mucha dispersión, o sea, un sistema inestable se puede ver como un sistema que es disperso, estadísticamente disperso, o sea, que no tienes una estabilidad. Entonces, lo que uno hace es estandarizar. Toyota lo que busca es estandarizar. En primera instancia, estandarizar equivale a disciplinar, hacer que los procesos sean consecuentes todo el tiempo. Bueno, nosotros lo habíamos logrado bastante bien como empresa y podríamos decir que nuestra estadística estaba estabilizada. Pero cuando viene la pandemia, pues el sistema se desestabiliza. Es simple entenderlo desde ese punto de vista, porque pues cambian los procesos, las personas no tienen todas las herramientas a la mano para la producción, los que pudieron arrancar producción, son unas condiciones diferentes de los medios, de los métodos, absolutamente todo es diferente. Entonces, pues bueno, nos enfrentamos nosotros también a esa misma condición y tuvimos que rápidamente reinventarnos para poder rediseñar este proceso y que nos permitiera continuar. Muy bien, entonces establecimos unas herramientas basadas en los mismos principios, pero para este nuevo periodo. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hicimos? Lo primero que hicimos, y para esto quiero dar un poquito de ejemplo, vamos a tomar un cargo dentro de mi organización, y ese cargo que yo también ejerzo en algunas ocasiones, porque nosotros no somos una organización gigante, somos una organización relativamente pequeña, que producimos grandes cosas pero con pocos recursos. Básicamente lo primero que hicimos fue definir correctamente el resultado o producto de cada nivel de la organización. En este caso se entiende como el resultado lo que se produce de tu hacer. Por ejemplo, vamos a ver cómo funciona en las empresas normalmente para poderles definir el producto de un consultor de nosotros o el resultado. Entonces, siempre vamos a entender un poco cómo es el organigrama de una empresa en general, de las que nosotros somos consultores. Normalmente hay un gerente, si estamos hablando, por ejemplo, del área de producción, hay un gerente, hay un director, hay un jefe, unos supervisores y unos operarios. Resulta que el gerente ejerce una presión hacia abajo, por eso la palabra presión, una presión hacia abajo pidiendo resultados, que va encaminada a través de cada uno de estos niveles, y en cada uno de estos niveles, pues bien, se ejerce cada vez más presión hacia abajo. Y algo interesante ocurre, que los operarios o la planta o el piso, en algunos países, en algunos lugares le dicen piso o planta de producción, ejercen presión hacia arriba. Por ejemplo, tienes un problema de relaciones y te lo llevas al trabajo y se lo lanzas a tu coequipero y el coequipero deja de trabajar bien, entonces presión hacia arriba. O pides
Y esa presión generalmente queda en un sándwich del supervisor. Entonces, entendido el supervisor como esa persona que controla ese mando medio y bajo de la producción. Entonces, si definimos el consultor senior, que es permíteme, yo muevo un poquito aquí tal vez, nuestro consultor senior, que es uno de los cargos, podría estar como por aquí, nuestro consultor senior. El consultor senior tiene un jefe, que es un director de proyecto. El director de proyecto en nuestra empresa tiene un jefe, el director de proyecto tiene el propósito de dirigir el proyecto, de hacer que se ejecute el proyecto. Desde encima del director de proyecto está un gerente, que tiene la función de expandir el negocio, expandir las ventas, etcétera. Pero este consultor senior tiene un producto, un resultado esperado, que son que estos supervisores tengan resultados, mejor dicho, el resultado son estos supervisores con resultados muy superiores a los que estadísticamente han tenido antes. Entonces, para poder definir este resultado, tienes que entender a tu cliente, a tu proceso, y qué es lo que se espera como resultado de estos clientes. Ahora, si estos supervisores en la empresa en la que consultamos mejoran sus resultados, pues la empresa mejora y este equipo mejora y así sucesivamente. Entonces, para nosotros, y esto es una fuente de Toyota, Toyota enfoca su esfuerzo a los supervisores de planta, porque sabe que ellos son los que producen los resultados. Pero diramos, ¿por qué no a los operarios? No, porque los operarios son el fiel reflejo de los supervisores, de sus líderes, y eso es algo fundamental. Las personas que están en la planta de producción son el reflejo. Eso explicaría por qué algunas personas funcionan muy bien con algunas personas, con algunos líderes, y no tan bien con otros. Muy bien, no vamos a ahondar mucho en eso. Después de haber definido ese producto, ¿sí?, que aquí está el producto de este consultor senior o ese resultado de ese consultor senior, pues bueno, hay que medirlo. Entonces, en Toyota se utilizan básicamente este grupo de indicadores para definir cómo medirlo. Este grupo de indicadores se dividen en calidad, costo, producción y motivación. Entendida la motivación en Toyota, se define como esa cantidad de presente que estás en el trabajo. O sea, cuando una persona es presente, está presente, no se ausenta, se dice que está motivada también, ¿no? Una persona que no se va del trabajo se dice que está motivada. O sea, como pueden ver, son indicadores de resultado, no son indicadores del hacer, estos que estamos hablando, ¿no?, o del proceso. Entonces definimos estos indicadores y vamos a ver con este mismo ejemplo cómo los definimos. Entonces recordemos el resultado esperado de nuestro consultor senior. Entonces, ¿cómo medimos esa calidad? Vamos a hablar del indicador de calidad. La calidad se mide si los supervisores de nuestras empresas que consultamos tienen resultados. En efecto va a tener resultado la empresa, ¿sí? Si la planta de producción a través de los supervisores mejora los resultados de calidad, costo y producción, en efecto las empresas van a tener resultado. Entonces el indicador de calidad, si nuestro trabajo como consultores está bien hecho, quiere decir que las empresas obtienen resultados. Por eso nuestro primer indicador de calidad es empresas con resultados sobre total de empresas. Veamos la mecánica que usamos para definir ese indicador. Desde la definición del producto, inferimos cuál es el resultado, qué es lo que espera nuestro cliente. Y cualquier desviación a lo que espera nuestro cliente tiene que ver con la calidad. La calidad se define como el cumplimiento o la superación de las expectativas del cliente. Entonces, bien, pero no solamente en la calidad se mide el resultado en el cliente, también hay que definir la calidad como el resultado interno. Entonces, como resultado interno, nosotros definimos la calidad
Nuestro proceso consiste en acompañar a supervisores en las plantas de producción para que hagan su propio trabajo, para enseñarles unas herramientas de Toyota que les permita cambiar su forma de pensar, y en ese acompañamiento, ¿cómo medimos si les fue bien a nuestros consultores, estando nosotros de lejos? Bueno, pues un índice de satisfacción por cada visita que hagamos daría una resultante. Entonces medimos un índice de satisfacción del entrenamiento e instalación. Nosotros hacemos un entrenamiento primero de salón, llamémoslo así, práctico, y después vamos y le acompañamos en su propio puesto de trabajo al supervisor. Entonces hay que medir eso. Entonces la mecánica para medir esto es cómo es la calidad, cómo se construye la calidad en el día a día. Miren que el indicador de arriba es cómo se obtiene el resultado esperado por el cliente, y en el indicador de abajo que estoy mostrando es cómo se construye en el día a día ese indicador, esa calidad interna. Si esta construcción está bien hecha, en efecto esta va a estar bien hecha. Muy bien, en costo, que es el otro indicador que hay que medir. Todos tenemos un PIG, un estado de pérdidas y ganancias muy diferentes entre empresas. Estos estados de pérdidas y ganancias en algunas empresas será de mayor importancia o mayor relevancia los materiales, en otras los costos indirectos, como por ejemplo costos de energía, etcétera. En otras será muy importante la mano de obra, como en la nuestra. Nosotros somos una empresa de servicio, por tanto el costo de mano de obra es extremadamente importante. Y nosotros tenemos que medir ese costo no con el propósito de agobiar a las personas que trabajan para nosotros, sino con el propósito de encontrar las fallas que se encuentran en nuestro sistema de producción que permitan mejorar esos costos. Y así lo que hacemos es básicamente medimos entonces las horas reales en el proyecto invertidas por este consultor senior, recordemos que estamos hablando del consultor senior, y cuántos presupuestamos. Yo hago un costeo, nosotros como proceso hacemos un costeo de horas para poderle cotizar al cliente, pues hay que medir que cumplamos, pero es irrelevante para nosotros si no lo cumple antes de cumplir la calidad. Entonces la mecánica en esto es, por supuesto que el costo es fundamental, pero tienes que resolver tu problema de costo interno sin ir en detrimento de la calidad. Entonces a veces cuando nosotros nos va mal por alguna razón nos excedemos en horas, ni siquiera nos preocupamos por eso en la medida que tengamos un resultado, porque eso genera al final más negocio. Entonces lo que sí hacemos es, bueno, ¿qué hizo que no estuviera adecuado el costo en ese proyecto? No para cobrárselo al cliente de ese proyecto, sino para que en los siguientes proyectos aprendamos algo y reconfiguremos ese algo. Muy bien. Y por último, el indicador de producción. En el indicador de producción, pues bueno, nuestros consultores instalan supervisores a través de un proyecto. Entonces lo que medimos, el avance de su producción en este caso, por ejemplo, es el avance del proyecto. Si vemos esto en una planta de producción, por ejemplo, que produce, no sé, billeteras o carteras, la calidad será la cantidad de piezas conformes versus las no conformes, o al revés, no conformes sobre conformes. El costo podría ser el desperdicio del cuero, si fueran billeteras de cuero, podría ser, o si tienes una incidencia en mano de obra, podría ser, por ejemplo, horas extras que se estuvieran trabajando. Y en producción seguramente sería la cantidad de carteras o billeteras que se produjeran por hora. Ese índice de productividad también lo mostraría la producción. También podría mostrarse dentro de producción el índice de servicio, qué tanto lo cumples, qué tan cumplido eres, ¿no? Eso también ahí internamente podría mostrarse eso como ejemplo. Muy bien. Entonces todo este proceso, estos indicadores al final le pegan a la rentabilidad de tu negocio, de tu proceso. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el ejemplo de las billeteras desperdiciadas, pues le pega la rentabilidad del negocio. El costo, evidentemente, le pega la rentabilidad del negocio. Y así en cada uno. En nuestro caso, si nuestras empresas no producen resultados, nos va a pegar a la rentabilidad porque nosotros vamos a tener que trabajar más tiempo para que lo produzcan. O retrabajos. Si las horas no son, pues le pega la rentabilidad. Si el proyecto no avanza como en el tiempo que tiene que avanzar, pues efectivamente el proyecto es menos rentable.
Entonces, ahí es un marco general de definir, por supuesto, en cada empresa, cada situación ustedes pueden inferir, o inferir quiere decir intuir, de acuerdo a su experiencia, cuáles son los costos, los indicadores de su propio proceso. Muy bien, entonces definidos esos indicadores, ¿qué hacemos? Establecemos los sistemas de extracción de datos, porque de nada sirve tener un indicador y ahora, ¿qué problema nos vemos para extraer esos datos? Muy bien, les voy a dar un ejemplo. Vamos a irnos con el costo. Nosotros recordemos que el costo son horas invertidas en el proyecto. ¿Cómo extraemos las horas invertidas en el proyecto? Bueno, aquí viene una herramienta importante que les quiero dar, que les puede servir a muchos que tengan trabajo de oficina. Una herramienta gratuita. Esto no, nosotros no somos vendedores de aplicaciones y eso, y no es nuestro interés. Les quiero mostrar esta aplicación que es gratis y que nosotros la usamos. Se llama Clockify. Esta aplicación es muy interesante. Por ejemplo, aquí estaba en ese momento uno anota la tarea que va a hacer, le da clic aquí, bueno, aquí está en Stop, le da clic en Start o Stop, y te registra el tiempo que duró esa tarea. Le asignas un proyecto, le asignas no solo una etiqueta para que después puedas filtrar. Y esos datos se van registrando. Es una base de datos de tiempo. Por supuesto, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo logras que tengas disciplina? Ya vamos a ver. Nuestros consultores son muy disciplinados, porque tienes que crear un sistema que elimine esa dispersión. Si los consultores no llenan esto, no son disciplinados, pues vas a tener un problema. Entonces tienes que crear ese sistema de disciplina. No basta con decirle que lo sean. Eso es lo que vamos a ver cómo se logra, ¿no? Establecer los sistemas de extracción de datos. Un ejemplo, aquí les dejo, yo creo que estas presentaciones se las vamos a enviar, o si no pueden anotarlas, simplemente lo buscan por Google, Clockify, y ahí es muy intuitivo. Yo me demoré como 2 horas estudiándolo, yo mismo lo instalé y le enseñé a mi equipo a usarlo. Muy bien, queda ese indicador. Miren lo interesante, que es una herramienta. Yo no les estoy vendiendo Clockify, no es de mi interés, pero me ha parecido fundamental para este proceso. Nos da, aquí está el mes a mes. Yo protegí aquí en negrito nuestros clientes por confidencialidad a ellos, pero aquí están cada uno de los clientes, ahí medio se notan. ¿Y cuántas horas en el último mes hemos invertido en cada uno de ellos? Mes a mes, día a día, ¿cuántas horas hemos invertido en cada uno de ellos? Incluso hasta los domingos trabajamos algunos, los sábados, porque el interés es de ayudar a las empresas. Y ese tiempo invertido se registra aquí con el propósito de monitorearlo y no de cobrárselo al cliente. Nosotros no somos un taxímetro, pero sí monitoreamos para entender dónde están nuestras desviaciones. Nos hemos encontrado cosas como por ejemplo, que estamos invirtiendo mucho tiempo en un proyecto y este proyecto está atorado por alguna situación personal, o está atorado porque hay una relación mal manejada. Normalmente los problemas se atoran por personas, y en eso es importante. Entonces lo desatoramos porque nos damos cuenta. Intervenimos otros mandos, el director o el gerente del proyecto. Bien, entonces, bueno, y otra cosa que da esto es que por cada persona, aquí se ve muy pequeñito, pero por cada persona nos da cuánto tiempo ha invertido a la semana, al mes, al día, lo que uno quiera. Es muy, muy simple, pero los datos son valiosos si uno los explota bien y si los mete dentro de un sistema de producción. Por ejemplo, la calidad. Entonces recordemos que nosotros ayudamos a que las empresas sean mejores a través de sus supervisores. Entonces, ¿qué medimos? Les decía, el número de empresas. Aquí están listadas todas las empresas y medimos qué tanto sus indicadores han mejorado. ¿Cuáles indicadores? Sus indicadores de calidad, costo y producción. Mismos indicadores que nosotros instalamos. Si han mejorado, le damos un porcentaje de mejora de ese número de indicadores. Por ejemplo, si tiene 5 indicadores y han mejorado 4, entonces sería un 80% de mejora de los indicadores. Y ese numerito lo registramos aquí. Y ahí va subiendo la gráfica a medida que vamos avanzando en el proyecto. Si alguna empresa se atora, lo vemos aquí en estas barras de Paretos. Hay unas que van muy adelante y otra, por ejemplo, aquí hay una que va un poquito más atrás. Hay que hacer algo al respecto. Ok, no, porque empezó hace poco, entonces va en el proceso. Conversan los indicadores entre sí. Entonces, todos estos datos nos sirven para algo. Ahorita simplemente estamos viendo cómo se extraen los datos.
No estamos viendo cómo se analizan ni qué se hace con ellos. Recordemos que este es el indicador de empresas con resultados sobre total de empresas. Y esta grafiquita de acá abajo me muestra el total del resultado de las empresas. Este me muestra cómo van avanzando semana tras semana. Este me muestra el pareto de las empresas que van mejor en los últimos 3 meses. Y este cuadrito al lado izquierdo inferior me muestra cómo va el avance mensual. Bien, entonces también medimos, recuerdan el de calidad, les quería mostrar una herramienta muy simple cuando uno tiene procesos de servicio. Está Google Forms. En Google Forms uno crea un cuestionario, el cuestionario se lo manda por WhatsApp y las personas responden. Hagan cuestionarios simples. Nosotros tenemos un cuestionario de 5 preguntas donde califican de 1 a 5. Ejemplo, la herramienta entrenada por el consultor Germán o Pepe fue de valor para su proceso. Sí, sí fue de valor, la calificas de 1 a 5. Y aquí lo que graficamos es justamente eso, ese promedio. Entonces el promedio máximo es 5, entonces 5 sería el 100%. Nosotros esperamos tener mínimo 4 o 6 en promedio. Hemos ido subiendo ese nivel de exigencia. Tenemos que llegar a 5. Va exigiendo uno el sistema. Y bueno, entonces aquí vamos graficando cómo va el comportamiento. ¿Qué haces en estas bajas? Pues algo hay que hacer al respecto, que ahorita vemos cómo se maneja. Este es índice de satisfacción, ¿no? Muy bien, estos son ejemplos de cómo se extraen los datos desde la producción, ¿sí? En cada uno hay que analizar cómo se extraen los datos. Es importante establecer esa extracción de datos, que es el sistema de extracción de datos. Ahora, una vez se extrae los datos, es necesario que estandaricemos el proceso. Para estandarizar el proceso les quiero dar un ejemplo. Este entrenamiento, bueno, yo los llamo entrenamiento a todos los donde se comparte un conocimiento, pero realmente es podríamos decir, este congreso, este segmento, está estandarizado. Está estandarizado con una metodología que nosotros usamos de Toyota, que tiene pasos importantes, puntos claves y razón del punto clave. Esto tiene una metodología para ayudarles, pero simplemente para darles realidad. Entonces, lo primero que hice fue explicar el objetivo de estas herramientas. Punto clave, explicar qué es herramienta. Y aquí, la razón es porque cómo se explica esta herramienta, ¿no? Y así está establecido todo el curso está estandarizado. Yo tengo una hojita, por eso a veces me ven observando al lado de ella, para no omitir ninguna fase del estándar. Muy bien, de nada sirve que lo estandarices si, por ejemplo, ¿cómo le enseño a dar a alguien este curso? Bueno, primero tienes que estandarizarlo, entender, comprender qué hay adentro, y esta es una metodología que te sirve a comprender lo que hay ahí dentro. Después de comprender, tienes que entrenar. Pues ya una vez estandarizas ese proceso, por ejemplo, veamos el ejemplo de la billetera, ¿no? La extracción de datos puede ser en calidad, una aplicación en la planta de producción donde chequeas los datos de si estuvo bueno o no estuvo bueno, qué defecto le encontraste. Eso va a una base de datos directamente, sin necesidad de registros en papel. Nosotros hacemos eso también, por ejemplo. Y estandarizar el proceso sería, por ejemplo, los pasos importantes para poderla armar en cada puesto de ensamble, lo que garantiza la calidad de ese ensamble, también comprenderlo a través de un supervisor, y después ese supervisor o esa persona, ¿cómo entrena al colaborador? El entrenamiento nosotros lo basamos en una metodología que adoptó Toyota, pero que nació en TWI, el Instituto TWI de Estados Unidos, y básicamente son 4 pasos. El primer paso es preparar al colaborador. Por ejemplo, si yo lo fuera a entrenar a uno de las personas, los consultores que trabaja con nosotros en dar este curso, lo primero que le daría es el contexto. Cuando una persona se enfrenta a una situación nueva, siempre hay que prepararlo, porque él está nervioso, de pronto no entiende algo, entonces se le da el contexto, se le da la importancia de lo que va a hacer. Mire, este congreso o este segmento de este congreso es importante porque va a llegar a algunos empresarios o a personas que le van a ser de utilidad. Esa sería una forma de preparar al consultor para que dé este curso, darle un contexto general, y después de prepararlo tendría yo que mostrarle el trabajo. Hay un patrón básico de enseñanza. En mostrar el trabajo sería mostrarle 3 veces al menos
yo dar el seminario y él observándome, con la hojita de división de trabajo, con el estándar que hicimos aquí en el paso 4, él observándome y tomando nota, al menos 3 veces, tres cursos de estos podría ser, ¿no? Lo mismo en una operación de hacer billetera, al menos 3 veces lo observa, y en el paso 3 ya lo dejas que él lo haga, al menos 4 veces. Entonces, en ese paso es muy importante que haya, que el colaborador esté observado por ti y que tú le corrijas los errores. Nadie aprende a la primera. Es importante en una labor, si esto es un curso, por ejemplo, o un proceso administrativo o un proceso de producción, requiere que el instructor esté al lado de él enseñándole. Durante al menos 4 veces dejar que haga el trabajo y enseñarle. Hay una metodología estándar de este entrenamiento. Y el paso 4 ya sería dejarlo solo. Entonces, por ejemplo, vamos a barrerle estos mismos pasos. Ya me vieron a mí mostrar el trabajo 3 veces, o sea, mostrar este curso, por ejemplo, 3 veces. Y después lo dejaría que él lo haga 4 veces con mi acompañamiento. Y ahí lo dejaría solo, pero le haría seguimiento. ¿Cómo se hace ese seguimiento? Que es el paso 6, hasta aquí hemos definido 5 pasos, vamos a repasarlos rápidamente. Definimos el producto o el resultado de esa persona, ese cargo, definimos los indicadores en términos de calidad, costo y producción, definimos cómo extraer esos datos, definimos cómo estandarizar ese proceso, y por último, entrenamos a esta persona o estos colaboradores en 4 pasos, que son los que están aquí abajo. Finalmente, lo que hacemos es establecer unas rutinas de seguimiento. Esta parte es fundamental porque aquí es donde se inicia la creación de la disciplina. Si tú solamente entrenas a alguien, ese alguien tiende a desviar los métodos. No importa quién sea. Siempre tiende a desviar los métodos, algo que tienes que tener en mente. Si tú tienes una forma estándar de dar algo y lo entrenas a alguien, ese alguien va a tender a desviar los métodos. Esa es la razón por la cual tal vez algún proceso que hayas montado de mejora se cae al poco tiempo, porque las personas cambian los métodos, es naturaleza. Entonces hay que disciplinar al equipo a través de unas rutinas de seguimiento. ¿Cómo se disciplina? Nosotros, por ejemplo, y esto recordemos que esto es una herramienta para el trabajo o el proceso, por ejemplo, actual, ¿no? Nosotros en esta labor administrativa lo que hacemos es, a través de metodologías ágiles, hacemos que el consultor tenga seguimientos con las empresas diarios a través de virtuales. Diariamente él persigue el proyecto a través de pequeñas tareas. Ustedes pueden consultar, podríamos dar una sesión completa de Scrum o metodologías ágiles de unas cuantas horas para enseñarla, pero es muy simple, en YouTube la encuentran. El concepto fundamental de las metodologías ágiles es: tenga un plan general a donde le apunte grande, desde ese plan general divídalo en planes semanales y desde esos planes semanales haga seguimientos diarios de 10 minutos donde revise el cumplimiento de las tareas que le apuntan a ese plan semanal. Un ejemplo, si el plan semanal de nosotros fuera, por ejemplo, entrenar a un supervisor a que aprenda a estandarizar un proceso, entonces ese sería el plan semanal. La primera tarea sería planear qué día va a ser el entrenamiento. ¿Ok? Eso lo pones, una tarea, en un qué hacer. Cuando le pongas fecha a esa tarea y una persona, lo pones en progreso. Ya está en ejecución. Cuando la ejecute, la terminas, le pones está hecha. Y cada tarea abre una nueva tarea. Ya planeaste, ya hiciste la agenda. Estas metodologías fracasan cuando las tareas son proyectos. Tienen que ser tareas así de simples como les acabo de mencionar. Escribir en la agenda, planear la agenda de qué día va a ser el curso. ¿Listo? Puede ser una llamada telefónica, algo muy simple. Y esa tarea deriva una nueva tarea. Por eso se hacen seguimientos diarios. Pero esto no es suficiente. Tienes que monitorear
en un seguimiento semanal los resultados de ese proceso. Entonces, semanalmente monitoreamos en un tablero de comunicación, que en este caso lo tenemos virtual, por eso les decía, son herramientas para ahora, que lo podamos hacer virtualmente, de cada indicador. Recuerden que los indicadores que hemos definido son calidad, costo, producción y motivación. Cada indicador debe tener un plan. Nosotros planeamos mínimo un 92% en calidad. ¿Cómo está tu ejecución diaria? O semanal en este caso, perdón. En algunos casos diarios. ¿Cómo nos fue la semana? Si es carita verde, si nos fue bien, si es carita triste, nos fue mal. Y de acuerdo a las desviaciones tomas unas acciones. Aquí les propongo usar Trello o cualquier otra aplicación que tenga esta dinámica. Es muy simple de utilizar, nosotros la usamos, es gratuita también. También puede servir esta misma para hacer metodologías ágiles, pero la metodología ágil la quise enmarcar más a un método que a una aplicación. Aquí el propósito de la aplicación es cómo resuelves este bajón de calidad. Por ejemplo, aquí tal vez alguien nos calificó mal porque el curso fue de 8 horas. Bueno, y investiguemos qué pasó, por qué le pareció que era largo de 8 horas. Bien, se cansó, se agotó. Bien, entonces la acción fue dividir el curso de 2 días de 4 horas, o ver qué causó que le cansara, tal vez algún malentendido, algo pasó, y corregirlo, ¿sí? Pero tiene un propósito de mejorar la calidad del servicio. Muy bien, ya hemos establecido rutinas de seguimiento. Creo que me quedan unos minuticos todavía, hasta las 5:05 voy, ¿cierto? ¿Me recuerdas ahí, por favor? Para yo estar muy pendiente aquí de la hora. 4:20 a 5:05. Todavía. 5:05, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Entonces, apenas estamos de tiempo. Ahora ya tienes unas rutinas de seguimiento que son estas. Bien, unas rutinas diarias de seguimiento. Ahora haz unas rutinas semanales de seguimiento. Ahora tienes que establecer una agenda disciplinada. Esta parte es el eje fundamental de la disciplina. ¿Qué significa eso? Se los voy a explicar con una fuente de Toyota. Básicamente dice lo siguiente: el operario, nivel operativo de la organización, debería dedicar el 95% de su tiempo diario a la operación. O sea, si hago billeteras, a hacer billeteras. Si entreno supervisores, a entrenar supervisores. El supervisor de ese operario debería dedicar el 80% de ese tiempo a hacer que el operario haga, no a operar. Es parte de su operación hacer que el operario haga. Entonces, para hacer que el operario haga, por ejemplo, a entrenarlo, por ejemplo, a observarlo, por ejemplo, a revisar el sistema, por ejemplo, a establecer acciones que le permitan mejorar la producción a este operario. Ese 80% del tiempo. El jefe debería dedicar un 60% a hacer que el supervisor haga, el director un 40% y el gerente un 10%. Eso quiere decir, normalmente las organizaciones tienen corrido esto. El supervisor hace labor de operario, a veces lo ve uno al supervisor haciendo acciones de operación. El jefe hace labor de supervisor, el director, y entonces estos tiempos están descoordinados. Esa es la razón por la cual no pueden utilizar la franja azul del tiempo que se debe dejar en una agenda diaria que se establece como una agenda, o sea, como en un calendario con unas horas específicas. Debe dejar un espacio para la mejora o el Kaizen. Entonces, si no estás dedicando espacio a la mejora, que eso al final es la estrategia, pues no estás... tienes un problema aquí en la operación, no tienes estándar. Y por último, dedicarle del jefe al director al gerente hacia arriba, debe dedicarle a la innovación. Nosotros nos gusta más que llamarle innovación, ruptura. Estos procesos de Kaizen son pequeñas y pequeñas mejoras diarias. La ruptura es una mejora abrupta, cuando ya cambias un proceso abruptamente, por ejemplo, redefinir el layout de una planta. Hace poco rediseñamos una empresa que hace lavamanos, producía piezas lavamanos por lotes, o sea, por lotes de producción, no en línea, la rediseñamos en línea. Eso es un cambio abrupto, un cambio muy, muy fuerte. Y la estadística pasó de hacer 245 piezas en 3 turnos con 78 personas a hacer 450 en un turno con 48 personas.
Entonces, esas estadísticas son las que rompen estos proyectos de ruptura. Alguien tiene que hacerlos. Si no le estás dedicando tiempo a eso, tu organización no va a cambiar por sí sola. Entonces, lo que buscamos con esto es rutinizar la operación y dejarle tiempo a la mejora y a la ruptura. Muy bien, esa agenda es súper importante de establecer. Ahí quiero dar una pausa, simplemente a repasar esta parte, definir el producto, definir los indicadores, establecer el sistema de extracción de datos, estandarizar el proceso, entrenar al colaborador, establecer rutinas de seguimiento y establecer una agenda disciplinada. Con esos pasos, básicamente cualquier proceso se puede establecer. Dentro de cada uno de ellos hay unas herramientas. Nosotros somos especialistas en instalarlas en las empresas. Aquí quiero acotar bastante importante, aquí termina la parte de Toyota. Quiero darles una parte que tiene que ver con lo que enseña el Howard College también. Permítanme aquí rápidamente, que me pareció muy complementaria a esto que les acabo de mostrar, para que ustedes, porque estamos hablando de herramientas, ahora necesitamos hablar de qué equipo armar y cómo debería ser ese equipo. Entonces, en esta parte, el objetivo de mostrarles esta parte es explicar qué tan fuerte, qué tan motivado debe ser tu equipo, qué tan orientado tiene que ser tu equipo, desde el punto de vista de motivación, y para eso hay una escala de la motivación. La fuente es L. Ronald Howard, y quiero explicarles cómo funciona esto muy rápidamente para poderles responder sus preguntas ahorita en 5 minutos. Bien, la escala de la motivación, dice el señor L. Ronald Howard, de la más alta a la más baja es la siguiente: deber, la más alta; convicción personal; beneficio personal; y dinero, la más baja. Entonces quiero explicarles por qué puse esto aquí y qué significa esto aquí dentro. Básicamente, tú necesitas un equipo altamente orientado al resultado. Como tal vez el comprender qué significa eso con esta escala te puede ayudar a observar tu equipo y ver qué fichas puedes mejorar o qué fichas puedes cambiar. Es fundamental, porque todo lo que vimos hace un momento necesita un equipo de gente potente. Después de mí viene Jairo Pinilla, él es especialista en tema de selección de personal y bueno, un gran amigo. Van a ver bastante seguramente sobre eso, pero lo que quiero mostrarles aquí es qué significa esta referencia y por qué es tan importante para crear un equipo y para que esas herramientas funcionen. ¿Qué significa una persona orientada al dinero, la más baja? Una persona que está orientada al dinero es aquella persona que simplemente le interesa el dinero, o sea, está en su puesto de trabajo solo por dinero. Voy a dar un ejemplo con la familia y un ejemplo con mi propia empresa. Entonces, si yo fuera dedicado como empresario al dinero, es decir, a mí mi interés sería simplemente ganar dinero y cobrar dinero por hacer una consultoría, ¿sí? Y no habría ningún otro interés que ganar dinero. Si yo fuera, por ejemplo, un hombre interesado, estaría con mi esposa por su dinero. Es un ejemplo, ¿no? Para que puedan ir correlacionando como esos datos. Es evidente que la orientación de esta persona es hacia él, netamente hacia él, todo para él. Si yo fuera orientado, o más bien, si mi escala de la motivación fuera para mi beneficio personal, que es el segundo nivel, sería, por ejemplo, a nivel de la pareja, bueno, tengo una pareja que le ayuda a mi mamá, que es buena conmigo, me hace bien a mí, y que toda la orientación es hacia mí. Si fuera orientado a beneficio personal, más bien, si mi escala de la motivación fuera por beneficio personal y yo fuera el empresario, que lo soy pues en Basis, tal vez sería, bueno, yo aquí puedo conocer más gente, más clientes, tal vez crear nuevos negocios. Nótese que también es una orientación hacia él. Veamos ahora una orientación un poco diferente. Ya de aquí hacia arriba son el equipo de personas que hay que uno formar o establecer
o orientar. Una persona en convicción personal es una persona que sabe lo que hace y sabe que lo que hace funciona. Entonces, por ejemplo, una pareja en un matrimonio orientada en convicción personal sabe que, por ejemplo, ser leal y ayudar a su pareja funciona, porque lo ha vivido y sabe que en retribución a eso obtiene amor, obtiene una familia bonita, lo sabe y lo hace con una convicción personal. En el caso de nosotros como Basis, nosotros sabemos que esto funciona. Hemos implementado en muchas empresas estas metodologías y en el 100% de las empresas hemos obtenido resultados. Cuando yo empecé con esto, apenas en una empresa siendo empleado, obtuve los primeros resultados, ahí me convencí. Tal vez si hubiera montado la empresa antes que eso, tal vez hubiera sido orientado al dinero, orientado a mi beneficio personal. Aquí la clave está en que tú te convenzas del producto. Entonces, por eso es tan importante definirle a las personas cuál es su producción. Y la convicción personal tiene que lograrse a través de un resultado que lo obtenga. Entonces, tienes que hacer que logre resultados. Así se forma un equipo. Y la orientación, nótese que es hacia afuera. O sea, es una persona que está pensando, yo voy a lograr un resultado, no es para mí solamente. Si yo voy y monto un proceso en una empresa, va a ser para las empresas, van a ganar las empresas, van a mejorar las empresas. Muy bien. Y la más alta, el deber, ya como punto final. El deber es la escala más alta de la motivación. Cuando tú estás orientado con el deber, por ejemplo, en una familia, tú sientes con tu hijo, sientes el deber de educarlo, sientes el deber de enseñarle, de orientarlo, y eso no estás esperando absolutamente ninguna otra cosa más que el beneficio de este niño. Por eso esa orientación es extremadamente hacia afuera también. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, como empresa, cuando nosotros fallamos, que fallamos en algún proceso, nuestro deber es resolverlo. Por ejemplo, si estás en un cargo y fallas en ese cargo, tu deber es resolverlo, pero para eso tienes que entender cuáles son tus deberes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno debe buscar en un equipo? Es de aquí hacia arriba. Es decir, que mínimo esté en convicción personal y lo debes llevar a deber. Las personas que están en tu equipo hacia acá abajo, va a estar bien difícil lograrlo. Porque cuando le digas que necesitas su apoyo para mejorar algo y que tiene que trabajar algún tiempo extra o adicional para lograrlo, te va a decir, a mí no me estás pagando por eso. O te va a decir, es que yo cómo me beneficio de eso. En una entrevista podría decirte una persona en beneficio personal, te decía, y aquí me dan celular. ¿Cómo es el beneficio médico? ¿Cómo es? ¿Comprenden? Entonces, es muy importante que tu equipo lo armes en esta orientación hacia arriba, acá arriba, por convicción personal o deber. Muy bien, con esto les abro espacio con exactitud ahí a las preguntas, son las 5:05. Aquí tengo un contacto si quieren contactarnos para que les ayudemos en algo. Y por ahora, pues adelante con las preguntas. Voy a desactivar aquí el presentar pantalla para que me vean. ¿A qué te refieres con nivel de organización? ¿Perdón? ¿A qué te refieres con nivel de organización? El nivel de la organización. Ok, no sé, no recuerdo en qué contexto lo usé, pero seguramente estaba hablando en el nivel jerárquico de los cargos a los que están. ¿Sería eso? Tal vez puedes ampliar la pregunta si quieres. ¿En qué contexto lo usé en ese momento? Ya pido que reformulen la pregunta. Ok, gracias. ¿Esta herramienta de Toyota tiene algún costo y cómo se la podría obtener? Bueno, bien, nosotros somos especialistas, basamos en principios de Toyota y con nosotros ahí estaba mi correo y mi teléfono. Si quieres lo ponemos para que lo puedan tener.
y ahí está, el correo de mi teléfono, ahí pueden ubicarnos a nosotros, ¿no? Para poderles ayudar. Ujú. ¿Cuánto tiempo de capacitación requiere una persona para que pueda usar esta herramienta? Mira, el entrenamiento son varias herramientas, ¿no? Y son en diferentes estados, se van madurando la organización. El tiempo de instalación de un grupo de supervisores, de 10 supervisores, puede durar de 2 a 4 meses. ¿De qué depende ese 2 meses a 4 meses? Más de la energía que le meta la propia empresa. ¿Cómo incrementar la motivación de alguien cuando su única motivación actual es el dinero? Bueno, si su motivación es el dinero, tienes que observar un poco a esa persona, pero tal vez el darle realidad de qué es realmente lo que se espera de su puesto, podría ayudarle a definir. Sin embargo, la motivación, hay algo muy importante que una persona cuando es productiva, cuando mejora su producción, es mucho más motivada. Cuando obtiene resultados, entonces una respuesta a esa pregunta podría ser: haz que obtenga un buen resultado de su trabajo. Bien. En tu experiencia, ¿es aplicable el método Toyota y lo que nos fuiste comentando en un trabajo en 100% red remoto con actores responsables en diferentes culturas? En red, en remoto, con diferentes culturas. Claro que mira, nosotros tenemos operación en México y tenemos unas alianzas, ahorita estamos empezando con unas alianzas en España y funciona perfectamente. Lo importante, esto es de principios. Los principios son simples. No son métodos realmente, sino fundamentos. Entonces, al aplicar los principios se te va a facilitar hacerlo y, por supuesto, con certeza lo digo, funciona. ¿Qué barreras piensas que podrían aparecer y tener que enfrentar al aplicar este método? Las barreras que siempre nos enfrentamos en las empresas es el tiempo. Tú estás acostumbrado a una rutina, así no la tengas escrita, está rutinizado ese tiempo. Y ahí hay objeciones donde aparecen: ¿cómo voy a hacer? ¿A qué horas entreno, por ejemplo, si no me alcanza el tiempo con lo que hoy hago? Entonces, necesitas un líder fuerte adentro que se dedique a comprender el proceso con nosotros y ayudarles a mejorarlo. Nosotros utilizamos, les hacemos observación, por ejemplo, del puesto de trabajo. Vamos y observamos a un supervisor, por ejemplo, que tenga esa objeción. Lo observamos 1 o 2 días en su labor, es largo. Y nos damos cuenta que efectivamente él no tiene tiempo, no es que no quiera, efectivamente no tiene tiempo. Pero resulta que el tiempo que tiene lo está usando en algo innecesario. Entonces se trata de descubrir esas cosas innecesarias y eliminarlas. Y es más simple de lo que parece. Solamente un ejercicio que ustedes podrían hacer es acompáñenlo durante 2 días en toda su jornada. Les puede ahorrar muchísimo dinero hacia adelante hacerlo. De hecho, es parte de la herramienta cuando establecemos la agenda del supervisor. Lo primero que hacemos es acompañarlo durante 2 días a ese supervisor. Y en esos 2 días nos damos cuenta que hay un montón de ineficiencias que hace el supervisor o de acciones que nadie usa, o otras que debería estar haciendo otro departamento, o otras que podría delegarle a alguien más, o que debería estar haciendo incluso su propio jefe. Esa es la principal barrera, el tiempo, pero es simple de resolver. ¿Cómo podemos tener un punto de equilibrio con la administración de costos? Bueno, la administración, esta filosofía se basa en calidad, costo y producción, y absolutamente todo lo que haces en la producción tiene que ir orientado a que se mejoren los costos de producción. Si no, no tiene sentido montar esta herramienta. O sea, si tu propósito no es mejorar la rentabilidad del negocio, y si tu propósito no es ayudar a que la empresa esté mejor en su economía para que a su vez puedas a tus clientes transmitirle o ayudarles,
pues entonces vas a tener problemas. Tienes que alinearla a eso, definitivamente. ¿Qué pasa si la motivación de alguien es pobre y esta persona trabaja para ti? Si la motivación de alguien es pobre, tal vez se refiere a que sea motivado a beneficio personal o a dinero, esa es la pregunta. Bueno, si esta persona, hay dos opciones, y esto va a sonar un poco duro, pero si yo noto que una persona es extremadamente motivada para dinero, en el dinero, nunca ascenderá de operario, y si es que se queda con nosotros. Pero si logramos irla formando, nosotros siempre dedicamos espacio a formarla, y logramos que se active esa motivación orientación hacia afuera, pues la mantenemos con nosotros y la mejoramos y damos todo por esa persona. Pero si no, a veces es preferible prescindir de ellos. ¿Qué información necesitan de la empresa con la que van a trabajar y darles consultoría? La información es muy simple, se hace una entrevista conmigo o con nosotros de más o menos 40 minutos. Ahí evaluamos de manera general cómo está la empresa a nivel de ventas, no tienen que darnos datos confidenciales, pueden ser porcentajes, cómo está la empresa a nivel de costos, divididos desde su P&G, calidad, desde mano de obra, costos indirectos, materiales. Después evaluamos su calidad, le preguntamos, bueno, ¿cuál es tu calidad? ¿Cómo está? Después evaluamos cómo está su productividad y su servicio, su motivación, su rotación, su seguridad y presentismo. Y con esos datos lo que hacemos es básicamente a través de varios cuestionamientos encontrar lo que llamaríamos la necesidad básica de la empresa. Es una entrevista muy corta y ahí entendemos qué necesitas y cómo podemos aplicarlo. ¿Qué diferencia habría en implementar estas estrategias en una empresa de servicios versus una de productos? Mira, te hubiera dicho antes de la pandemia que habría muchas, pero desde la pandemia lo aplicamos a servicios, que es nuestra propia empresa. Nuestro proceso normalmente lo aplicamos a empresas de productos, pero desde la pandemia hacia acá hemos tenido que aplicarlo en varias empresas de servicio. Incluso hay una empresa de software en Finlandia que estamos aplicando. Es exactamente lo mismo. Por supuesto que hay que analizar el proceso, verlo desde el punto de vista interno de ustedes, pero funciona perfectamente. Y bueno, te quería decirles, nuestras ventas no cayeron, ¿no? Eso es importante, o sea, durante este proceso. Al ser especializados en la automoción, ¿también pueden estandarizar procesos en cualquier otro sector? Sí, nosotros podemos estandarizar, incluso hemos tenido acercamientos con el sector de la salud, actualmente estamos en el sector agricultor, por ejemplo, somos entrenadores de sistema de producción de flores, estamos con el sector de línea blanca también, metalmecánica, textil, tenemos 30 empresas del sector textil y bueno, y de servicios también, ¿no? Como les decía, software y algunas empresas de servicios. Cualquier sector aplica. Se mencionó de herramientas estandarizadas. El nuevo orden mundial nos plantea las herramientas estandarizadas no solo en comportamiento organizacional, sino también en la sociedad. ¿Dónde queda el humanismo de la sociedad? Sí, mira, la pregunta es extremadamente interesante. Esto lo hacen personas. Por eso al final me parecía muy valioso montar la escala de la motivación. Dentro de todo lo que significa esa escala de la motivación hay un montón de datos ahí dentro que se podrían extraer, pero una de nuestras fortalezas fundamentales es que nosotros trabajamos para las personas. Nosotros cambiamos el sistema de gobierno. La palabra management en inglés es más amplia que liderazgo o que gobierno en español. El management cubre todo ese sistema de pensamiento, incluso el mindset o el sistema de pensamiento del supervisor, el sistema de cómo maneja a la gente, cómo establece a su gente. Esa parte es fundamental y es lo primero que debes hacer, trabajar en la gente. Y nosotros, las herramientas que tenemos están fundamentadas en eso.
Ustedes certifican el aprender y entrenar los principios Toyota y el uso de las diferentes herramientas. Mira, como certificado se puede establecer algunos certificados con TWI, si los necesitas, para algunas herramientas. Tenemos algunos convenios, por ejemplo, con Renault Consulting, también podríamos tener algunos cursos. Directamente nosotros no hacemos certificado. ¿Podrías volver a comentar el caso de aplicación que diste, que prácticamente duplicaron o triplicaron a una fábrica? Sí, mira, nosotros hicimos una transformación en una empresa de lavamanos. Esta empresa producía 245 piezas por día en 3 turnos, con 78 personas. Y su producción era por lotes de producción. Lotes quiere decir baches. Sale un bache y ese bache pasa a otro proceso, lo transformas, pasa a otro proceso, lo transformas, etc. Nosotros rediseñamos el proceso conjunto con el cliente porque nosotros solos no lo hacemos. Es decir, lo que hacemos es una intervención directa con el cliente, directamente desde su necesidad y con su gente, y rediseñamos en conjunto con el cliente y la convertimos en una planta de producción en línea. En la planta de producción en línea, de 245 piezas se pasaron a 450 piezas por turno, ya no en 3 turnos, por turno, con 48 personas. Entonces estábamos en 245 piezas en 3 turnos, con 78 personas sumadas a los 3 turnos, a 450 piezas con 48 personas. Es una transformación industrial. Hicimos el cambio, empezamos en diciembre, la planeación, y con metodologías ágiles toda la planeación se hizo hasta el día 17 de abril del año 2018, que es el viernes antes de Semana Santa, y creo que puedo estar desfasado unos días, y ese viernes se apagó la planta, se transformó durante toda la Semana Santa, y el lunes después de Semana Santa inició la planta de producción en línea, una transformación bien interesante. Muy bien. ¿Cómo verificas la ineficiencia en los procesos de manera virtual en esta situación de pandemia? Siempre debes medir resultado, siempre tiene que ser un entregable en resultados. Entonces, el resultado, por ejemplo, las empresas, si van bien en calidad o no van bien, no hay manera de que no te dé ese resultado. O las horas que estás invirtiendo, si llevas una muy buena aplicación, tienes que crear también un ambiente de confianza, ¿no?, con tus colaboradores, y explicarles el para qué lo estás midiendo. No se trata de medir por medir. Ninguno de nosotros nos sentimos invalidados cuando nos miden las horas de trabajo. Sabemos que es pro mejorar, porque nosotros no estamos reprochándole a la gente, sino buscando dónde mejorar. Entonces, son dos cosas, ¿no? Medir correctamente desde el punto de vista de resultado y no medir para dañar, sino para mejorar. Hemos terminado con el set de preguntas. Cualquier pregunta adicional que tengan, y si sus preguntas no fueron respondidas, les dejaremos un mail para que puedan enviarlo por este medio. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Germán, por tu presentación. Muy valiosos los datos que has compartido con nosotros. Gracias, que estén muy bien. Me despido. Un gusto. Recuerden dejarnos sus datos en nuestra página web www.hcanetworklatam.com. Así pueden recibir la información del día de hoy. Y por favor, apliquen la información.